llegaríamos a este contexto del siglo XVIII, ¿no? Hablábamos un siglo XVII, en donde habíamos ubicado a René Descartes, a sus escritos, pero socialmente, ¿qué pasaba? Bueno, socialmente se estaba viviendo en Europa el apogeo de estos soberanos que van a tener un poder absoluto. Este modo de gobierno, ¿no? Se llamó absolutismo, ¿no? Es decir, esta idea del Estado soy yo, que tenía el rey, y en el que se gobernaba de acuerdo al capricho del rey, podríamos decir. Entonces vamos a tener, ahí le dejo un mapita, con las distintas monarquías que estaban gobernando Europa, ¿no? Este contexto me interesa porque es en el que empieza a darse a nivel artístico distintas situaciones que van a modificar la concepción de arte. Por un lado, esta influencia del racionalismo en la construcción de la imagen, pero por el otro lado también, y vinculado a los ideales de la Ilustración, de este movimiento, decíamos, que empieza a surgir, que es un movimiento de intelectuales, que va a surgir en Francia y que va a tener una rápida dispersión de ideas, incluso llegando a nuestros hombres de Mayo en el Río de la Plata. Eran textos prohibidos que venían, yo digo, de Canuto, llegaban al Río de la Plata. Al estar prohibidos no podían ingresar estos libros de Voltaire, de Diderot, de D'Alembert, ¿no? En donde empiezan a difundirse ideas ligadas a la igualdad de los hombres, ¿no? Es decir, si todos los hombres, si lo que nos define como hombres es tener razón, y todos los hombres la tenemos, porque hay unos que gobiernan a su capricho al resto, ¿no? Es decir, ¿qué diferencia habría? ¿Y de dónde viene el poder de estos hombres? Y el poder de estos hombres viene de la Iglesia, de una institución que legitimaba este poder porque los plantea como enviados, como familias elegidas, es decir, su fuente de legitimación de poder está vinculado a que era Dios, no era el pueblo, ¿no? Entonces, estas ideas empiezan a hacer mella en la sociedad. Empiezan en la sociedad, diríamos, burguesa, en la sociedad acomodada, ¿no? Una sociedad burguesa que pagaba impuestos para que los reyes pudieran tener esta gran vida, ¿no? Para que los reyes pudieran gobernar a su antojo y no participaban en el gobierno, ¿no? Esto marca una tensión social, diríamos, que es la que va a generar el proceso que eclosiona, es decir, estas ideas de la Ilustración genera y termina eclosionando en lo que va a ser después la Revolución Francesa, 1789. Una de las obras, y es quizás la obra más conocida, es El juramento de los Horacios. Aquí se ve claramente la armonía, la simetría, el orden, la racionalidad, la línea que rodea y que cierra las formas, el equilibrio, la importancia del tema. Si bien la obra, ustedes si se fijan, es de 1785, la Revolución Francesa es de 1789, va a ser una obra en donde retoma una temática de la República Romana
en dos momentos de la historia de la República Romana, en el momento en donde Curiacios y Horacios tenían dos familias que estaban emparentadas porque estaban casados entre ellos y demás, van a tener que enfrentarse y dejan sus apetencias personales en pos del honor de liberar su ciudad. Entonces, esta lucha por el honor, ¿no?, que llevan a cabo va a ser significada y aparte volver a la República Romana, pensemos en una república, en la división de poderes, en el poder en este caso, en el siglo XVIII, de lo que va a ser la burguesía, en donde se va a consolidar este cuadro como un cuadro, podríamos decir, manifiesto para pensar la Revolución Francesa y también para pensar el neoclasicismo. Fíjense cómo utiliza una perspectiva central, fíjense qué pasa en el piso cómo señala y organiza el cuadro, incluso las arcadas, organiza el cuadro en tres partes. Fíjense el uso de la luz, cómo permite guiar al observador en esta construcción. Y finalmente, esta obra también de David, la consagración de Napoleón, en donde Napoleón, ya consagrado, una de las características que ustedes pueden observar en los cuadros neoclásicos es que aparece este género, que es el género histórico, en donde se trata de representar momentos de la historia. Piensen en función, ¿cuál sería el género que más le gustaría a la realeza, a las monarquías absolutistas? Era el retrato, ¿no? Es decir, los reyes que se querían retratar. Bueno, en este caso, lo que va a interesar en este momento, si bien Napoleón se están asumiendo su rol como emperador, va a aparecer, vinculado al neoclasicismo, el género del histórico, ¿no? Tratar de que el cuadro se conforme en una herramienta de documentación histórica. Hay un gran auge de la historia, de la arqueología, de las ciencias sociales en el siglo XVIII. Entonces, todos los personajes que están representados en este cuadro, fíjense que son 6 metros por 9, es muy grande este cuadro, que solamente se puede tener en un palacio, podríamos decir. Cada uno de los personajes recupera los personajes que estuvieron presentes en esa situación, incluso esta idea de la especificidad, la importancia de la línea, la importancia de formas cerradas, la importancia de la luz que guía esa mirada, el equilibrio, se pueden ver como características propias del neoclasicismo. La obra de David, Madame Recamier. Madame Recamier era la esposa de un banquero muy importante, una joven muy bella de la época, que tenía un salón. Recuerdan que eran estos espacios que generaban la burguesía, que eran espacios en donde se rosqueaba, podríamos decir, políticamente, en donde invitaban a los intelectuales y difundían sus ideas. Eran espacios de socialización, eran espacios de intercambio intelectual y de construcción de ideas políticas también, ¿no? Bueno, es decir, pensemos acá en el salón de Mariquita Sánchez de Thompson, ¿no? Que era un espacio, no era solo un espacio de camaradería, era un espacio de intercambio y de discusión social, política, filosófica, ¿no? Bueno, Madame Recamier tenía un salón, era partidaria, es decir, de la restauración borbónica, era contraria a Napoleón, ya producida la Revolución Francesa, ¿no?
es decir, la Revolución Francesa se produce en 1789, ¿no? Se depone a Luis XVI y a su mujer, que era María Antonieta, se les corta la cabeza, la primera época de la época del terror, se instaura lo que después va a ser la derecha y la izquierda, ¿no? Es decir, cómo se va a organizar ese parlamento francés. Pero empieza a surgir, empieza a desarrollarse, ligada a esta necesidad de difundir las ideas de la revolución y de llegar, a partir de distintas luchas armadas, a los distintos lugares europeos, surge un joven militar que empieza a tener mucha legitimidad y mucho reconocimiento social, que era Napoleón. Entonces, por eso es que aparecen estas dos, es decir, y de allí Napoleón va a tener cada vez más poder y va a terminar destruyendo los ideales de la revolución y coronándose como emperador. Cuando asume Napoleón, Madame Récamier se niega a ser dama de honor de Josefina y, bueno, pues va a ser expulsada, ¿no? Más allá de la historia de Madame Récamier que nos permite esto, me interesa esta imagen de este retrato, ¿no? La exiliada, y era la exiliada de Napoleón, ¿no? Entonces, desde allí se veía como de alguna manera una cierta heroína, ¿no? Pero, ¿qué me interesa de esta imagen, ¿no? Hay un ideal de belleza, ¿no? Bueno, si se fijan la ropa, ¿no? Recupera el estilo imperio, ¿no? Del ideal clásico, del ideal de la antigüedad, que era la moda de la época, ¿no? Pero recupera el vestido, recupera ese estilo helénico, ¿no? La muestra con los pies desnudos. Hay un ideal de elegancia. Aparece este formato apaisado, bastante raro para los retratos, ¿no? El cuerpo girado, ¿no? Fíjense que ella está como haciendo equilibrio en uno de los isquiones, ¿no? Que eso marcaba este pudor, esta castidad, ¿no? Por el otro lado, podríamos decir, bueno, el fondo prácticamente es inexistente en el tratamiento, no hay grandes contrastes de luces y sombras, ella está trabajada de blanco, enfatizando esta pureza, que también la enfatiza con la posición, ¿no? Los muebles y la ropa hablan de estos ideales de época, que no es menor porque, bueno, se había descubierto, ¿no? En el siglo XVIII las ruinas de Pompeya y de Herculano, entonces hay un resurgir también y un volver a estudiar sobre las ruinas esta antigüedad, ¿no? Entonces hay un trabajo, podríamos decir, de recuperación histórica, una arqueología todavía no científica, bastante romántica, y textos como los de Winkelmann, que van a hablar de un ideal de belleza, que van a hablar de una belleza clásica que debía ser simétrica, que debía ser proporcionada, que debía ser armónica. Este ideal de belleza vinculado como la única manera de representar, podríamos decir, ¿no? En donde volvemos a lo que habíamos dicho al principio, es la razón dominando, por sobre la expresión, por sobre la emoción, ¿no? Aquí está, diría el Chavo, todo fríamente calculado, ¿no? Es decir, es la línea que cierra la forma trabajada de manera de que yo pueda leer claramente y de un solo vistazo lo que sucede en la composición. Y la composición es equilibrada,
No hay nada raro, es decir, no hay una superposición de cuerpos, no hay una sensación de desorden, sino que da una sensación incluso de distanciamiento.